Diciembre del 2019, una ciudad llamada Wuhan, China, nació un virus desconocido y el mundo cambiaría para siempre. Nos dijeron que fue un murciélago que salió de un laboratorio, que fue mala suerte, que el virus saltó de un animal a un humano en un mercado. Nos encerraron, nos aislaron, nos callaron. Los hospitales colapsaban, por las bolsas de valores crecían y la gente perdía empleos, pero las farmacéuticas rompían récord en ganancias. ¿Te suena lógico? Y mientras tanto, en lo más alto del poder, silencios, secretos, acusaciones cruzadas. China señaló a Estados Unidos apuntó hacia China y la verdad, enterrada bajo millones de muertos y aún más millones de dólares. Hoy en este video vamos a ir más allá de lo que nos dijeron los noticieros, más allá de lo que te censuraron en redes sociales, y vamos a preguntarnos sin miedos y con argumentos. ¿Quién es el verdadero responsable del COVID-19? ¿Fue una tragedia natural, un accidente de laboratorio o algo más oscuro? ¿Y por qué nadie quiere hablar de esto a fondo? Esto no es un video para repetir lo mismo de siempre, es un llamado a pensar, a dudar, a investigar, porque el mundo cambió, pero la mayoría sigue dormida. ¿Y tú? ¿Estás listo para despertar? El inicio de todo. Todo empezó con un reporte en diciembre del 2019. Autoridades chinas informaban de casos de neumonía rara en la ciudad de Wuhan. Para el mundo era solo otra noticia más hasta que ya no lo fue. Los hospitales comenzaron a llenarse, las redes sociales chinas se inundaban con videos que mostraban personas desmayándose en la calle, médicos desesperados y una sensación generalizada de caos. Pero en lugar de dar respuesta, el gobierno chino silenció a los primeros médicos que dieron alarma, como el doctor Li Wenliang, quien terminó muriendo por el virus que intentó advertir. Y entonces la narrativa oficial apareció, un virus que provino de un mercado húmedo, que fue el murciélago, una casualidad. Pero había un problema. Wuhan no es una ciudad cualquiera, es sede del Instituto de Virología más avanzada de China, donde se estudiaba el coronavirus proveniente de murciélagos desde hace años, incluso con experimentos de modificación genética, y curiosamente ese laboratorio está a solo unos kilómetros del mercado donde supuestamente comenzó todo. ¿Casualidad o cualidad? Mientras tanto el mundo seguía dormido, los gobiernos no cerraban fronteras, las autoridades no tomaban precauciones, y mientras China cerraba Wuhan al interior del país, permitían vuelos internacionales hacia Europa, América y el resto del mundo. En cuestión de semanas el virus ya estaba en Italia, España, Irán, Estados Unidos y América Latina, y entonces el miedo se convirtió en política global. Pandemia declarada, cuarentena obligatoria, no cuestiones nada, obedece. Pero algo no cuadraba, la rapidez con la que se propagó, la respuesta de coordinación a nivel global, la censura masiva de cualquier pensamiento distinto. ¿De verdad fue todo tan espontáneo o simplemente ya tenían todo listo, esperando el momento perfecto? Las teorías del origen. Cuando hablamos de COVID-19, hay tres teorías principales sobre el origen que domina el debate mundial. Cada una tiene sus evidencias, sus contradicciones y sus secretos. Vamos a desglosarlas para que puedas sacar tus propias conclusiones. Primera teoría. El origen natural, la zoonosis. La explicación oficial: el virus saltó de un animal, posiblemente de un murciélago, a un humano en un mercado de Wuhan. Esta versión es plausible porque muchos virus han surgido así en la historia. Pero la pregunta es, ¿por qué no se ha encontrado todavía el paciente cero, ni el animal que transmitió el virus? Y más importante, ¿cómo un virus tan nuevo y letal se transmitió tan rápido en seres humanos? Los científicos advirtieron que para un salto zoonótico usualmente se necesitan años de adaptación. Segunda teoría, la fuga accidental del laboratorio. El Instituto de Virología de Wuhan tiene en sus manos muestras de coronavirus de murciélago. Incluso se realizaban experimentos de ganancia de fusión, donde se modificaban virus para entender su potencial de infección. Algunos informes de agencias internacionales, incluyendo investigaciones del FBI, sugieren que pudo haberse producido una fuga accidental. China ha bloqueado inspecciones completas al laboratorio y ha negado reiteradamente esta posibilidad. Tercera teoría, el virus como arma o experimento fuera de control. Más controversial aún, el virus fue diseñado o modificado en un laboratorio con fines militares o políticos y se liberó intencionalmente. Proyectos como los financiados, el Eco Health Alliance, con un fondo de instituciones estadounidenses, colaborando con el laboratorio de Wuhan. Si esto es verdad, estaríamos ante un experimento global con consecuencias catastróficas. Pero ¿quién querría una pandemia global? Aquí no se trata solo de China o Estados Unidos, sino de un entramado más complejo donde la biotecnología, el poder y la geopolítica se entrelazan. Guerra política. Con el mundo sumido en una crisis sanitaria más grave en un siglo, los gobiernos no solo enfrentaban un virus, también libraban batallas para el control geopolítico. Por un lado, China, acusada de ocultar información y permitir la propaganda inicial. Un país que en medio del caos fortalecía su influencia económica y tecnológica. China cerró sus fronteras internas, controló a la población con un nivel de vigilancia nunca antes visto y exportó millones de mascarillas, pruebas y vacunas a todo el mundo, ganando aliados y consolidando su poder. Por otro lado, Estados Unidos, que entró en pandemia con gobierno dividido y una estrategia confusa, mientras acusaba a China de ocultar la verdad, también aprovechó la crisis para reactivar la industria farmacéutica y tecnológica. Gigantescas como Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson obtuvieron contratos multimillonarios y las grandes tecnologías aumentaron su control sobre la información y la comunicación. Pero esta guerra no solo era China contra Estados Unidos,
Era una lucha entre modelos, la autoridad etnográfica versus el capitalismo globalizado, y el centro de la tormenta, la población mundial, que vivía confiscada, con miedo y desinformada. ¿Acaso ambos países realmente querían que esta pandemia terminara rápido, o estaban jugando con un juego de poder, con vidas humanas como fichas en el tablero? Mientras tanto, la verdad oficial se fragmentaba en propaganda censurada y acusaciones mutuas. La verdadera culpa. Hasta ahora hemos visto a China y Estados Unidos intercambiando acusaciones, hemos explorado teorías sobre el origen del virus y hemos observado una guerra geopolítica donde ambos sacan su ventaja. Pero la pregunta más profunda es: ¿quién sostiene realmente las riendas de este lugar? ¿Quién se beneficia mientras millones sufren? No es casualidad que en medio de la pandemia algunas de las corporaciones más poderosas del planeta hayan aumentado sus ganancias exponencialmente. Las farmacéuticas que producen vacunas, las tecnologías que controlan la información, los gigantes financieros que mueven el dinero en las sombras, todos ellos forman parte de una élite que va mucho más allá del gobierno y las fronteras. Por ejemplo, firmas como BlackRock y Vanguard controlan acciones en casi todas las grandes empresas involucradas en la crisis sanitaria, desde laboratorios hasta medios de comunicación. Son dueños invisibles que deciden quién gana y quién pierde. El Foro Económico Mundial, que reúne a más poderosos del planeta, ya hablaba desde antes de una pandemia de un gran reinicio para la economía global, un plan que buscaba transformar no solo el sistema económico, la forma en que vivimos, trabajamos e interactuamos. ¿Coincidencia que la pandemia se haya acelerado en este proceso? Mientras tanto, la población vivía bajo estrictos controles, encierros prolongados, vigilancia digital masiva, censura en redes sociales y una narrativa oficial que no permitía cuestionamientos, salud pública o control social. El miedo fue el mejor aliado para imponer restricciones sin precedentes, pero la verdadera culpa no solo es de un país o un laboratorio, sino de un sistema global que prioriza el poder y el dinero sobre la vida y la libertad. Es un sistema que aprovecha cada crisis para reforzar su dominio, para dividirnos y mantenernos distraídos, para que sigamos peleando entre nosotros, mientras ellos avanzan con sus intereses en la sombra. Entonces, si quieren encontrar culpables, no busquen solo a la superficie, busquen a las estructuras invisibles que mueven el mundo detrás de las cámaras, datos que no quisieron que veas. En medio del ruido, la propaganda y las noticias oficiales hay datos que casi nadie menciona, información que fue silenciada, minimizada o simplemente ignorada. Aquí está alguna de las verdades que debes de conocer. Número 1. La mayoría de las muertes por COVID-19 ocurrieron en personas con enfermedades preexistentes. El 90% de los fallecidos tenían condiciones como diabetes, hipertensión, obesidad o problemas respiratorios. Esto no minimiza la tragedia, pero sí cuestiona la narrativa de un virus que afecta a todos por igual. 2. Los encierros prolongados y las restricciones causaron una crisis silenciosa. Se dispararon los casos de depresión, ansiedad y suicidio en todo el mundo. Muchas personas perdieron sus empleos y medios de vida, y la pobreza se incrementó de manera alarmante, especialmente en países vulnerables. Las farmacéuticas recibieron inmunología legal. Los contratos con los gobiernos establecieron que en caso de efectos adversos o daños por las vacunas, las compañías no podían ser demandadas. Esto nunca había ocurrido en vacunas anteriores. ¿A qué le temían? 4. La censura en redes sociales fue masiva y coordinada. Plataformas como Facebook, Twitter y YouTube eliminaron millones de publicaciones que cuestionaban la versión oficial sobre el virus y el tratamiento y la cura. Expertos independientes médicos y científicos fueron silenciados a desacreditados. 5. Las pruebas de PCR usadas para diagnosticar COVID-19 tenían limitaciones importantes. Expertos han señalado que su alta sensibilidad puede detectar fragmentos del virus que no representan infecciones activas, inflando cifras de contagios. 6. Los datos oficiales de mortalidad varían enormemente entre países y regiones. Hay evidencias de subregistros de manipulación de cifras, ya sea para aumentar o disminuir el impacto real. Estos datos nos muestran un más complejo panorama y menos amable de lo que nos quisieron vender. Un escenario donde el miedo, la desinformación y los intereses ocultos crearon una tormenta perfecta. Ahora que conoces la verdad, le preguntamos, no sé si es confiar o no en lo que dicen. La pregunta es, ¿qué va a hacer con esta información? La pandemia del COVID-19 fue una muy grande, sin duda, uno de los eventos más impactantes de nuestra generación y de la humanidad. Pero la verdadera lección no es solo en virus, está en cómo reaccionamos, en qué elegimos creer y en qué tanto estamos dispuestos a cuestionar. Nos enseñaron a tener miedo, nos enseñaron a obedecer sin preguntar, pero también nos mostraron la importancia de la información, la crítica y la solidaridad. Hoy, más que nunca necesitamos despertar, necesitamos informarnos con honestidad, buscar la verdad más allá de los discursos oficiales y no dejar que el miedo controle nuestras vidas, porque la verdadera pandemia no solo fue el virus, fue el silencio impuesto, la censura, el miedo que paraliza y divide. Pero tú tienes el poder de cambiar eso, compartiendo conocimientos, cuestionando lo establecido y manteniendo viva la llama de libertad y conciencia. El futuro está en nuestras manos, no permitamos que te roben el derecho a pensar, a decir, a ser libres. La historia la escribe quien se atreve a despertar, y hoy tú puedes ser uno de ellos. Y nos vemos en el próximo video de El Precio del Poder.